¿Deberías preocuparte de la autonomía que te da el coche eléctrico que probablemente te quieras comprar o recientemente has adquirido? Mi respuesta es no, y te voy a explicar el porqué con números y bajo mi experiencia, que actualmente llevo 7.000 kilómetros con el coche. Vamos a por ello. Antes de comenzar con mi experiencia personal, os comparto desde mi punto de vista las situaciones más recomendables para poder disfrutar en el día a día de tener un coche eléctrico y no preocuparse por la autonomía. En primer lugar, ¿tienes garaje en casa o sitio donde enchufarlo? Te lo recomiendo. No puedes cargarlo en casa porque no tienes donde enchufarlo, pero en el curro, en el trabajo, sí tienes donde enchufarlo y cargarlo. Te lo recomiendo también. No puedes cargar en casa ni en el trabajo, estás jodido. No, bueno, puedes tenerlo si quieres, pero yo personalmente no te lo recomiendo porque va a hacer que estés demasiado atento a la autonomía. Así, vamos con mi experiencia. Antes incluso de pensar en el coche eléctrico me dejaba llevar muchísimo por la desinformación que hay respecto a la batería y el odio hacia los coches eléctricos en general, por lo que ni me lo planteaba. Que si hay que renovar la batería a los 6-7 años y cuesta 10.000 euros, que si es igual de caro recargar un coche eléctrico que echar gasolina, que cada vez que vas a cargar el coche son 2 horas de espera, que se incendia con muchísima facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar aquí hasta mañana contando bulos. Había leído barbaridades, pero justo íbamos a poner placas solares en casa y tenemos intención de renovar el segundo coche que tiene 18 años aproximadamente de vida. Así que cansado de gastar un pastizal en gasolina, decidí hacer una investigación por mí mismo, sacar números para saber realmente si merecía la pena o no merecía, en vez de dejarme llevar por toda esa desinformación y mitos que había leído por internet. ¿Y cuál fue mi sorpresa y mi conclusión después de hacer toda esa investigación? Pues que hay demasiado odio, demasiada gente aburrida y mucha desinformación. Y la verdad es que no entiendo el porqué. A día de hoy sigo sin entender por qué la gente odia tanto el coche eléctrico, cuando en un futuro es probable que todo el mundo tenga un coche eléctrico, por una sencilla razón. Las baterías están progresando tanto que llegará un momento en el que o se carguen en un minuto o te dé una autonomía de 10.000 kilómetros, no lo sé. Pero cuando eso pase, todo el mundo va a querer un coche eléctrico. Incluso así, si tienes un coche de combustión, yo te recomiendo encarecidamente que pruebes un eléctrico, porque probablemente cuando lo pruebes ya no hay vuelta atrás. Que por cierto, tengo pendiente hacer un vídeo sobre todos esos bulos y desinformación, tratándolos con números y estadísticas, no por discutir con nadie, simplemente para que la gente que esté pensando en transicionar estén correctamente informados. Y les voy a dar yo esa investigación hecha para que no la tengan que hacer ellos. Así que me decido, después de toda la investigación, me decido. Digo, vale, pues voy a comprar un coche eléctrico. ¿Qué coche eléctrico compro? Bueno, después de otra investigación, decidí el Tesla Model 3 Highland. Me voy a la página web y pone 513 kilómetros de autonomía, WLTP. ¿Qué carajo significa WLTP? Pues es un protocolo de pruebas que se realiza en Europa principalmente para medir la cantidad de kilómetros que puede hacer un coche en una sola carga. Resumiendo, simula una conducción en ciudad, en una vía suburbana, en carretera y en autopista. ¿Refleja eso realmente la autonomía que tiene el coche? Pues honestamente no. No demasiado. En realidad depende mucho más de dónde vivas, dónde conduzcas el coche, a qué temperatura y a qué velocidad. Si vas a 180, obviamente no deberías por tema ley, pero es que además consume muchísimo más. ¿Que usas el coche solamente en ciudad? Pues vas a tener un montón más de autonomía. Más de esos 513, porque al final los coches eléctricos donde menos consumen es en ciudad. ¿Que solo lo usas por carretera y autopista? Pues obviamente se va a reducir la autonomía. Y te preguntarás, ¿cuánto se reduce la autonomía? Pues como he dicho antes, depende de 1000 factores. La velocidad a la que vayas, si vas cuesta arriba o cuesta abajo, la temperatura, etc. Mi coche actualmente, en mi día a día y mi hábito, me da unos 400 kilómetros de autonomía. Pero tú ponle que yo voy a tope solo por autopista, que hace un frío de cojones, y me diera 350 kilómetros de autonomía. Si yo cojo una libreta y echo cuenta de los kilómetros que tengo que hacer al día, ¿necesito más de 350 kilómetros? Ni de broma. Obviamente no. Y es el caso habitual. La gente normalmente no hace más de 200 kilómetros al día. Pero ojo, tú ponle que un día, por lo que sea, me ocurre una urgencia o necesito hacer más kilómetros. ¿Estoy jodido? Tampoco. ¿Por qué? Porque siempre tienes la posibilidad de ir a un supercargador y meterle un chute rápido de carga. Más tarde entramos en los tiempos de carga en supercargadores Tesla para que veáis el tiempo necesario para meterle ese chispazo rápido al coche. Continuamos la historia, pero voy a resumirla porque si no se va a hacer eterno. Que por cierto, si queréis la experiencia inicial a la hora de comprar el coche, cómo lo viví yo, os dejo un vídeo por aquí que lo cuento con todo lujo de detalles, fotos y demás. Resumiendo, compro el coche, hago la espera necesaria, recibo el coche, voy al concesionario y me siento dentro del coche. Y me surgen un millón de dudas. Llego a casa con la carga actual, cómo se carga este coche, puedo cargarlo en cargadores de otras compañías. Hago un montón de preguntas al Tesla Advisor que me asignaron allí en el concesionario y me resuelve algunas de las dudas. Con la compra del coche te regalan 150 kilómetros de carga en supercargadores, por si vives un poco lejos, pues que puedas volver tranquilamente. Y también que cuando uno compra el coche, en el mismo coche, o sea, ya hay un cable Meneques tipo 2, que es un estándar que
que se usa en España para poder cargar el coche. Y en casi todos los cargadores de fuera tienes el enchufe tipo 2, por lo que no tienes problema, no necesitas ningún adaptador adicional. Y bueno, pues aunque quizás no lo necesite, bueno, ya que me han regalado 150 kilómetros de autonomía en supercargadores, digo, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Para saber cómo funciona esto. Es importante, antes de continuar, destacar que tú en la aplicación de Tesla del móvil, cuando lo configuras, tienes que poner tu tarjeta de crédito y ya queda enlazada a tu cuenta y a tu coche. Así que cojo el coche, me voy a buscar un supercargador, que en el mismo concesionario había, me voy a cojo la manguera, me acerco al puerto de carga, le doy al botón, se abre, conecto la manguera y listo. Y empieza a cargar. Miro que se pone la luz verde, miro la pantalla, pone que está cargando. Y ya está. Después de 10 minutos desconecté la manguera, la puse de nuevo en el tótem y listo. Coche cargado. Joder, qué fácil, ¿no? Es que realmente no tiene nada más. Porque lo que ocurre por detrás es que el coche le dice a la aplicación móvil cuánto has cargado en el supercargador y ya te hacen el cargo automáticamente en tu tarjeta. Así que no tienes que estar preocupándote de, pues tengo que pagar, no tengo que pagar, tengo que poner la tarjeta. No, se hace todo de manera automática. Súper sencillo. Está hecho para que sea muy fácil, muy rápido y muy cómodo cargar. Pero este tipo de carga se hace solo en situaciones puntuales. No voy a depender de un supercargador en mi día a día por varias razones. Una de ellas es porque es más caro que cargar con una carga lenta en casa. Y segundo, porque se dice que deteriora más la batería que una carga lenta. Pero bueno, más tarde entramos en ese detalle. Bueno, súper feliz con mi coche. Llego a mi casa, aparco. Y me surgen otras dudas. ¿Cómo cargo el coche en mi casa? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué velocidad de carga voy a tener? ¿Será suficiente para el día a día? Y aquí, señores, es cuando yo me di cuenta del beneficio que es tener un coche eléctrico. En el día a día, precisamente. No en viaje, sino en el día a día. El coche ya viene con un adaptador, el cual lo conectas a una toma de corriente y de ahí al coche y ya te carga el coche en cualquier enchufe. Por favor, si vais a cargar el coche así, revisad que vuestra instalación esté bien y que soporte durante un prolongado periodo de tiempo esa electricidad para que no se funda ni nada parecido. ¿Carga rápido? No, carga bastante lento, concretamente a 3 kilovatios hora. Pero echad cuenta y pensad en esto. Si utilizas una tarifa de luz con discriminación horaria, es decir, que en ciertas horas es más barato, lo normal es que lo más barato sea de 12 de la noche a 8 de la mañana. Si tú pones a cargar tu coche a las 12 de la noche, bueno, tú llegas a casa y lo conectas y programas el coche para que a partir de las 12 de la noche se ponga a cargar hasta las 8 de la mañana. Si tú multiplicas los 3 kilovatios hora por 8, te da 24. En una noche se ha cargado 24 kilovatios hora, que en el caso del Tesla Model 3 es aproximadamente un 40% o 200 kilómetros de autonomía. ¿Necesito en mi día a día más de esos 200 kilómetros? No, obviamente no. Pero bueno, en el caso en el que los necesitara, para eso están los cargadores que se instalan en casa. En una instalación monofásica permite hasta 7 kilovatios. Tú multiplicas 7 kilovatios por 8 horas de carga, es decir, de 12 de la noche a 8 de la mañana y te sale 56 kilovatios hora. Prácticamente el 100% de la batería de un Tesla Model 3 en 8 horas. Y hay muchos comentarios haters respecto al tiempo de carga. No, es que tienes que estar 5 horas, 6 horas, 8 horas. ¿Qué más dará que tengas que estar 8 horas si tú no necesitas el coche durante esas 8 horas? Es decir, si lo cargas mientras duermes, no tiene sentido. ¿Para qué lo quieres cargar en 5 minutos? Te da absolutamente igual. Y ese es uno de los mayores beneficios del coche eléctrico, el día a día. Tú llegas a tu casa, gastas 20 segundos en conectarlo y estás 100% seguro que a la mañana siguiente el coche tiene autonomía. No tienes que estar pensando llegaré, no llegaré a la gasolinera, tengo que echar gasolina, a cuánto está la gasolina hoy. Vale, ya hemos cubierto el tiempo de carga, pero ahora vamos a cubrir cuánto me costaría. Pues en ese momento, la tarifa que yo tenía contratada tenía discriminación horaria y de 12 de la noche a 8 de la mañana, el precio del kilovatio hora era 0,085. Es decir, que si tuviera que cargar la batería entera, que por cierto, yo nunca la cargo entera porque el rango de batería en el que suelo estar es entre el 20 y el 80% por temas de degradación de batería. Pero si tuviera que cargar la batería entera, me costaría 0,085 por 60 y eso es igual a 5,1 euros. Para hacer 400 kilómetros cargando el coche en casa gastaría 5 euros aproximadamente. Hostia, si lo comparamos con cuánto tendrías que gastar con un coche de combustión en gasolina para hacer 400 kilómetros, se nota. Y una vez se nota, pero durante 10 años de vida de un coche o más, se nota una barbaridad. Echad cuentas. Bueno, y a todo esto no he comentado que en España concretamente hay un montón de centros comerciales, shoppings y demás, donde tú vas con tu cable Meneques, lo pones a cargar, te subas al centro comercial y está cargando incluso a 7 kilovatios hora, que es una velocidad bastante decente y totalmente gratuito. No te preocupas ni por pagar. Al final es beneficio. ¿Tienes alguna duda sobre el día a día? ¿Algo que quieres preguntarme? Déjamelo en los comentarios. Bueno, día a día resuelto. Y ahora vamos a los viajes. ¿Qué ocurre con los viajes largos? Que todo el mundo dice, no se puede viajar con un coche eléctrico, son muchos kilómetros y tardas mucho en cargar el coche. Tengo pendiente realizar un estudio sobre los diferentes cargadores de diferentes marcas en España, porque aunque hay bastantes, todavía faltan por poner, honestamente, la infraestructura tiene que mejorar, pero los que hay algunas marcas que funcionan muy bien en cuanto a potencia y disponibilidad, pero es verdad que hay otras marcas que parece que le pagan una subvención o algo parecido y por eso los ponen, pero luego es verdad que no hacen nada de mantenimiento, así que
que te puedes encontrar con que tú vas y no funciona. Y si estás apurado de batería, pues puede ser una putada. Para eso están las aplicaciones móviles concretamente. Te dicen cuántos cargadores hay, si están ocupados o no, la carga, etcétera. Imaginad que quiero hacer un viaje de Madrid a Valencia, que está a 391 kilómetros según dice Google Maps. ¿Puedo ir directamente? ¿Puedo improvisar el viaje? ¿Tengo que buscar los cargadores antes de ir? ¿Me voy a quedar tirado? Esas dudas a mí me surgieron y entiendo que le puede surgir a todo el mundo. Así que os las contesto. Al menos con la autonomía de un Tesla Model 3 Highland, yo lo he hecho y puedes llegar de una, sin cargar, Madrid, Valencia. Pero en este caso vamos a hacerlo cargando en el camino. Pones en la pantalla del coche que tú quieres ir a Valencia y automáticamente, en base a tu estilo de conducción, temperatura, si vas cuesta arriba, cuesta abajo y un montón de factores más, te hace el cálculo para llegar añadiendo los cargadores en el camino. Y además es bastante conservador. Yo no conozco a nadie que le haya puesto que vaya un supercargador y se quede tirado por el camino, no llegue antes. La estimación de consumo de batería suele ser bastante buena. Así que está hecho para que no te preocupes. Es más, cuando tú estás llegando a un supercargador, como el coche lo sabe y tú estás siguiendo la ruta GPS, la batería se precalienta de manera automática para que, en primer lugar, cuando la cargues sufra el menos degradado posible y para que lo puedas cargar a la máxima potencia posible que permita tu coche. ¿Tienes que estar 3 horas como dicen por ahí? No, no tienes que estar 3 horas. Si cargas el coche entre el 10 y el 80%, el tiempo aproximado de espera es entre 25 y 27 minutos, pero tampoco te agobies por eso. Como el coche sabe exactamente la velocidad de carga que puede cargar tu coche, en la ruta GPS se añade los cargadores y el tiempo de carga que tienes que estar en cada cargador pensando en que pases el menor tiempo posible parado en un supercargador. No es que te diga, ve al cargador, conecta el coche, cárgalo al 100 y te vas. No, te dice, llegas con un 12% al cargador, lo conectas 15 minutos y lo desconectas para seguir el camino. Es más, como ya está establecido en el GPS y se comunica con tu aplicación móvil, pues tú conectas el coche, te vas a hacer pis, te tomas un café, el tiempo que haya estimado que deberías pasar en ese supercargador, te manda un mensaje el móvil diciéndote, ya puedes reanudar el viaje. ¿Y por qué hace esto y no lo carga hasta el 80 o el 100% de una? Bueno, pues porque el coche del 10 al 20% carga más rápido que del 20 al 30, del 20 al 30 carga más rápido que del 30 al 40 y así sucesivamente. Y como el coche lo sabe, pues hace todas las estimaciones para que pases el menor tiempo posible cargando el coche en un supercargador. ¿Y qué pasa si llegas y está todo ocupado? Como las noticias estas, ¿no? Que había un montón de colas en Atalaya y demás, en Semana Santa creo que fue. Bueno, cuando tú estás dirigiéndote al supercargador, en el mismo coche puedes ver la ocupación de los cargadores, cuánta gente hay cargando, cuánta gente va de camino al cargador y cuántos postes de carga funcionan o no funcionan. Puede ocurrir que tú llegues y por lo que sea esté todo lleno y te toque esperar. Hombre, puede ocurrir, no es lo normal y solo suele pasar en cargadores puntuales y en momentos muy puntuales de vacaciones, pues un Semana Santa, etcétera. Sin embargo, como suele haber un mínimo de 6 postes de carga, lo normal es que no esperes tanto, que los coches carguen un momento rápido y se vayan. ¿Qué ocurre? Que por lo que sea toca esperar un montón como lo que pasó en Atalaya. Bueno, pues en el peor de los casos siempre tenemos cargadores de otras marcas cerca y con eso soluciona el problema. Es verdad que entonces ya no es solo poner el GPS, ir y cargar, sino que tienes que coger una aplicación en el móvil y decir, vale, esto está todo ocupado, voy a mirar dónde voy a cargar. Con 7.000 kilómetros a mí todavía no me ha pasado ni una sola vez, o sea, no es lo normal. La infraestructura en España tiene mucho margen de mejora, pero a pesar de todo lo que he comentado antes, es una situación excepcional. Por mucho que los haters digan que eso no es así, os animo a comprobarlo, a coger el coche y vosotros mismos supercargador, sabiendo todo esto. ¿Puedes viajar sin planificar? Sí, sí puedes viajar sin planificar, pero lo ideal es planificar las paradas en base a la hora de comer y los cafés. Ya con eso te despreocupas. Este verano me voy de vacaciones a mi tierra, a Cádiz, que está a 650 kilómetros de donde vivo. Y justamente en la ciudad, que es el culo del mundo, ¿vale? Porque está justo al sur, hay un supercargador de Tesla. Hostia, la infraestructura tiene que mejorar, sí, pero hay infraestructura. Es verdad que aparte de ese cargador de Tesla, no hay muchos más cargadores alrededor. Y aunque tengo muchas playas cercas que ir a la playa, obviamente, voy a ir a la playa que más me gusta, que está a unos 90 kilómetros más o menos de mi casa en Cádiz. Y no os voy a engañar. Incluso con la experiencia de tener 7.000 kilómetros, a mí me da un poco de respeto, miedo, hacer ese viaje con el coche eléctrico. ¿Por qué? Hostia, porque estoy en un sitio totalmente remoto, yo allí no tengo para cargarlo en casa, vivo en un piso allí, bueno, vivía en un piso allí, tendría que cargarlo siempre en supercargadores. La playa está a 90 kilómetros que da de sobra para ir y volver, pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que allí hace mucho calor y el coche se va a sobrecalentar seguro y yo pondré la protección de que cuando se sobrecaliente se ponga el aire acondicionado y eso gasta. Entonces, no sé exactamente cómo va a ser el tema, pero lo que os prometo es que lo voy a documentar 100% para que sepáis de primera mano cómo es viajar con un coche eléctrico a un sitio remoto en el cual no existe mucha infraestructura para cargar. Así, si le puede ayudar a alguien o alguien tiene miedo, pues por lo menos viendo el vídeo puede saber cómo lo he gestionado yo y quizás lo gestiona mejor y lo comenta también. Dejadlo en los comentarios si lo habéis hecho, que seguro que ayuda a un montón de gente, que al final este canal y este vídeo es precisamente para ayudar a esa gente que tiene dudas, que no sabe. Así que os animo a hacerlo. Por último, este vídeo se está haciendo eterno y tengo pendiente hacer un vídeo concreto sobre la degradación de la batería y el reciclaje de las mismas, ya que también hay muchos haters que bla bla bla. Pero bueno, solo para daros unas pinceladas y que no os preocupéis demasiado,
y que no os preocupéis demasiado con el tema de la degradación de la batería. Según una web independiente a cualquier marca de coche, en un estudio realizado recopilando datos desde 2013 a 2022 sobre el Tesla Model S, la batería del coche después de 270.000 kilómetros tiene una capacidad de un 90%. Joder, si mi coche tiene una capacidad del 90% después de 270.000 kilómetros me parece genial. O sea que eso que dicen los haters no es de verdad. Y recordad que el Tesla Model S es de los primeros coches eléctricos que se hicieron, es decir, que es de 2013. Imaginad cómo ha cambiado las baterías y la gestión de la batería desde el 2013 hasta ahora. Es una locura. Y ya para acabar, una serie de recomendaciones generales a la hora de darle mantenimiento a la batería de tu coche. En primer lugar, intentad tener la batería del coche siempre entre el 20 y el 80%. Dicen que del 20 para abajo la batería se estresa mucho y se degrada más, y del 80% para arriba también ocurre. Pero vamos, eso no significa que no lo carguéis al 100%. Yo lo hago una vez al mes aproximadamente, como tengo una batería LFP, para que el gestor de la batería sepa dónde está el máximo de carga de la batería. Así sepa la capacidad máxima que tiene la batería. Si tenéis un coche con una batería NMC, no es necesario cargarlo al 100%, una vez al mes. Siempre que podáis, realizad cargas lentas en el coche. No tiréis de supercargadores siempre, porque si usamos la lógica, cuando le metes un chispazo fuerte, la batería se estresa mucho más porque requiere mucha más energía y en teoría se deteriora más. Sin embargo, hay unos estudios recientes que desmienten también esta teoría. Entonces, aunque no está muy claro, por si acaso, tiremos siempre de cargas lentas. Además que es más barato, si es lo que he comentado antes. Pero sobre todo, por encima de todo, disfrutad del coche, que para eso tenemos un coche eléctrico y un coche que nos encanta. Eso es lo principal, disfrutad del coche, no os agobiéis con la autonomía. Que al principio, cuando uno compra el coche eléctrico, está muy agobiado con la autonomía, pero cuando pasa un tiempo ya te olvidas, porque sabes de sobra que vas a llegar. Así que no te preocupes demasiado por eso y disfruta el coche, que es lo importante. Y por último, ultimísimo, os pido que no os dejéis llevar por la desinformación, que es brutal. Es más, no lo sabéis porque no lo veis, pero yo recibo una cantidad de comentarios negativos, criticando, desinformando, que son exagerados. Yo los corto porque el objetivo del canal es informar y los comentarios que no aportan directamente no los dejo pasar. Pero sobre todo mi recomendación es que hagáis números vosotros, que hagáis vuestro estudio y hagáis números. Espero que os haya gustado el vídeo porque a mí me ha encantado hacerlo, como siempre. Espero que sea útil para mucha gente y que la gente pierda un poco ese miedo a la autonomía. Y si os ha gustado, suscribiros, campanita y like. A cuidarse. ¡Au!